Hola queridos amigos, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios, para estudiar nuestra lección de escuela sabática. Bienvenido sea a su canal. Reciba un cordial saludo de parte de su amigo Gustavo Barajas. Hoy lunes 13 de noviembre, queridos amigos, estamos en la lección número 13 y el título para el día de hoy, el método y la respuesta de Jesús. Queridos amigos, como vimos el día de ayer, más bien, que un doctor de la ley fue a tentar a Jesús. Vemos que Jesús no lo ignoró, porque Jesús sabía con qué intenciones se acercaba a lanzarle esas preguntas, de decirle qué debo hacer para obtener la vida eterna. Vemos que Jesús no lo ignoró, sino que le dio respuesta. ¿Sí? Y aquí encontramos su respuesta que le dio nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 26. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esa fue la respuesta del gran maestro. Porque el hombre, varón se acercó a Dios preguntándole, le dijo con estas palabras para probarle, dice, he aquí un cierto maestro de la ley se levantó para probarle diciendo, Maestro, Jesús, ¿qué debo hacer o qué haciendo poseeré la vida eterna? En pocas palabras le estaba diciendo, ¿qué es lo que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Sí? Y entonces encontramos aquí la respuesta que le da a nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, ¿a poco no has estudiado las Escrituras? ¿Cómo lees? Porque se supone que era un maestro de la ley. Y pues un maestro dedica tiempo al estudio. Por eso le lanzó esta pregunta diciéndole, ¿cómo lees? Porque ¿para qué me preguntas? Ahí está la respuesta. Pues en la Biblia, en aquel entonces eran los rollos, ¿verdad? Pero en ese entonces ya existía la palabra de nuestro Dios, que era solo el Antiguo Testamento. Y Jesús por eso le lanza estas preguntas. O sea, su respuesta de Jesús sobre otras preguntas. Y le dice que cómo lees, ¿sí? Dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que has leído entonces? ¿Sí? Porque diciendo, ¿para qué me preguntas esto? Pero vemos que este hombre le respondió diciendo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y vemos que nuestro Señor Jesucristo ocupa o más bien aprovecha ese momento para predicarle. ¿Sí? Y lo que vimos ayer, le habla del buen samaritano. ¿Sí? Le hace entender cuál es y quién es su prójimo. ¿Sí? Ahora, queridos amigos, nosotros igual debemos aprovechar bien el tiempo. Debemos de acercarnos a aquellas personas, no solamente vamos y le vamos a llevar la palabra de nuestro Dios. Debemos conocer a esa persona, aprovechar el tiempo cuando es el tiempo de hablar, ¿sí? Primero tenemos que satisfacer sus necesidades, ¿sí? Para poder, entonces sí, hablar con ellos, compartirle la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Aquí la pregunta para el día de hoy, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender la respuesta de Jesús al doctor? Vemos que en todos estos versículos habla de la vida de el gran maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que en 2 Timoteo 3:16 dice que toda
Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, toda la Escritura, todo lo que se encuentra escrito por los profetas, fue inspirada por Dios. ¿Sí? Entonces, encontramos, queridos amigos, que en las Escrituras está la vida de Jesús. ¿Sí? Y como dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque os parecen que en ellas obtendréis la vida eterna. Pocas palabras, por medio de ella obtendréis la vida eterna. Por medio de la palabra conoceréis cómo hacer, cómo vivir, para así poder obtener la vida eterna. Para poder recibir ese regalo que nuestro Dios nos da, que es la vida eterna. Porque con nuestros propios méritos nunca vamos a poder lograr una vida eterna. Los méritos solamente son los de Cristo Jesús. Pero cuando yo voy a la palabra, ahí es donde yo voy a conocer qué es lo que debo de hacer, qué es lo que no debo hacer para estar en sintonía con Cristo Jesús. Para que así Él ya nos dio el regalo de la vida eterna. Solo en la Escritura nos va a ayudar como para prepararnos para aceptar ese sacrificio de nuestro Señor Jesús, que vino a ser aquí en esta tierra por ti y por mí. Vemos aquí, Jesús le dijo esta pregunta, ¿verdad? Le señaló un aspecto importante de aprendizaje, ¿sí? En lugar de limitarnos a escuchar lo que otros dicen, ¿sí? Lo que otros tienen que decir, debemos leer en las Escrituras. Por eso nuestro Señor Jesús le dio esa respuesta, que ¿cómo lees? ¿No has leído? ¿No has visto las Escrituras lo que dice para que puedas obtener la vida eterna? Entonces, queridos amigos, vemos aquí, nuestro Dios usa la palabra de nuestro Dios. Ese es un buen método para llevar el mensaje de nuestro Dios. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús ocupó bien el momento. ¿Sí? Dios nos ha dado su palabra. En ella podemos encontrar la verdad que necesitamos saber con respecto a la manera que debemos vivir, como les decía. Por eso dice ahí en el libro de Salmos 119:105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Este versículo no es solo una poesía, como nos dice aquí. Claro que no, es una verdad. La palabra de nuestro Dios, las sagradas escrituras, es nuestra guía a vivir en armonía con Cristo Jesús. Todo creyente debe de conocer esta verdad. Todo creyente debe practicarla, debe vivir como nuestra guía nos dice. Nuestra guía es la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, vemos que la palabra de nuestro Dios es nuestra guía, y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, a este intérprete de la ley, a este maestro, le dio esas respuestas. ¿Sí? Él usó la palabra de nuestro Dios para responderle. ¿Sí? Y así este hombre fuera entendido, ya que nada más estaba provocando a Dios, estaba probándole, ¿sí? Pero al final, querido amigo, le dio respuestas claves, respuestas que este hombre, pues, no dice la Biblia, pero
yo me imagino que este hombre se quedaría como, ¿cómo le podría decir? Se quedaría como sorprendido, ¿sí? Porque dice la palabra de nuestro Dios, dicen las escrituras que nuestro Dios cuando enseñaba, cuando hablaba la palabra de Dios, todos quedaban sorprendidos, ¿sí? Admirados, porque hablaba con poder. Hablaba nuestro Señor Jesús con una seguridad. Así es como debemos de hablar cada uno de nosotros, con una seguridad, ¿sí? Entonces, queridos amigos, vemos, así como nuestro Señor Jesús dio buenas respuestas, así nosotros por eso debemos de prepararnos día con día, para que cuando alguna persona que nos quiera, por así que nos quiera nomás tentar, se quiera burlar de nosotros, lanzándonos preguntas, debemos estar preparados para responderle de una buena manera y que esa persona salga bendecida, ¿sí? Que eso sea nuestro deseo, queridos amigos, y este ha sido el mensaje del día de hoy. Oremos para finalizar, queridos amigos. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, bendito Padre, porque nos habla nuevamente a través de su palabra. Ayúdanos, Señor mi Dios, a aprovechar el tiempo, a seguir su método. Ayúdanos a que día tras día estemos estudiando su santa palabra para así tener buenas respuestas. Y no nada más dar así una simple respuesta, sino que esa persona con esa respuesta sea bendecida. Padre eterno, ayúdanos. Necesitamos tanto de su ayuda. Que su Espíritu Santo siempre nos guíe y nos encamine siempre, Dios eterno. Todo esto lo suplicamos, lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado. Si no se ha suscrito a su canal, lo invito a suscribirse para que así usted no se pierda ninguno de nuestros videos. Que el Señor le bendiga y que tenga un día lleno de bendiciones.